Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Espero que vamos a empezar el servicio, ponernos de pie. Vamos a cantar el himno número 382. 382. Fe, la victoria es. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Soldado del Señor Jesús, pendones levantad, luchad valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatid con gran celeridad, por fe en Jesús al mundo podréis así ganar. Fe, la victoria es, fe, la victoria, fe, la victoria es del mundo vencedora. Su amor pendones de bondad, su ley herencia fiel, la senda de la santidad seguimos por doquier. Por fe en Jesús el Salvador y fervida oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. Fe, la victoria es, fe, la victoria, fe, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere Dios dará ropaje sin igual, su nombre allá confesará, Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria, fe, la victoria es del mundo vencedora. Amén. Vamos a cantar el himno número 265. 265. Lluvias de gracia. Lluvias de bendición serán. Ezequiel 34:26. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos
Eduardo Jr., si puede orar, hermano. Señor, gracias por este día, Señor, gracias porque estamos aquí en tu casa de oración para poder adorarle y servirle, Señor, y glorificarle a usted, Señor. Que usted pueda bendecir esta mañana, Señor, y que pueda ir todo bien, y todos los que puedan tener con todos los que está allá en la conferencia, Señor. Todos los pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Nuestro hermano que pase así los anuncios, hermano. Bueno, hermanos, pues le damos la bienvenida, ¿verdad? En el nombre, ¿verdad?, de la Iglesia Hispana Bautista del Norte. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan, ¿verdad?, por primera vez, ¿verdad? Damos la bienvenida al joven Ezequiel que está aquí con nosotros, hermanos. Esperemos que se sienta bien, ¿verdad? Y que pues es bienvenido aquí a la casa de Dios. Y también, hermanos, pues solamente como se habrá dado cuenta, ¿verdad? El pastor no está, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, está en una conferencia, ¿verdad? Ya Junior ahí, sin querer queriendo, dio el aviso en la oración, amén. Así que va a estar ahí, hermanos, por todo este día, por toda esta semana. De hecho, solamente estén orando, ¿verdad? Pues para que pues pueda tener un buen tiempo, ya se pueda recargar las pilas. Así que oren por él, por su esposa, por su familia, hermanos. Y pues mientras nosotros vamos a seguir aquí, ¿verdad? Bueno, en la casa de Dios, hermanos. Solamente les recordamos que tenemos los estudios bíblicos, los de discipulado para aquellos que, ¿verdad?, son principiantes en el cristianismo. Tenemos el discipulado, también la escuela dominical a las 10 de la mañana, hermanos. Estamos estudiando acerca de la perseverancia en el libro de Santiago, así que los invitamos para que estén aquí a las 10 de la mañana. Y también, hermanos, es principio del mes, estamos a 2 de marzo, así que no se le olvide su promesa de fe que hizo, su promesa misionera que hizo a través de esta iglesia para apoyar a todos los misioneros, que ahí tenemos las cartas, hermanos, que pues esperamos que usted lea las cartas, ¿verdad? Si usted es la persona que apoya a misioneros, y si no, bueno, pues lea las cartas también, ¿verdad? Está en español, está en inglés, así que cualquier idioma, ¿verdad? También en coreano, en japonés, si no entiende, ¿verdad?, esos idiomas los puede ver también, hermanos, y oren por los hermanos. También, no sé si usted sabría, pero a lo mejor ya sabe, el sábado que viene, el 9 de marzo, se cambian los horarios. Creo que se van a adelantar o atrasar, adelantar una hora. O sea que se va a tener que levantar más temprano, ¿okay? Solamente para que lo tenga en mente, aunque ya ahorita con la tecnología, ¿va?, solito le hace el trabajo a usted, nomás de que se levante. Así que, hermanos, solamente le quería avisar eso. Y van a haber servicios especiales el 30 de marzo, que va a ser por los jóvenes. Este mes de marzo trae cinco domingos, y cada quinto domingo del mes, entonces los muchachos, ¿verdad?, toman control del servicio, y excepto por la predicación. Van a estar ensayando un canto los jóvenes. Ya yo sí lo tiene, ¿verdad? Entonces va a ser, yo creo, en la tarde. Si está aquí, ¿verdad? No sabemos si está con el pastor o no, pero si en la tarde está aquí, bueno, solamente para que vengan preparados los muchachos, para que empiecen a ensayar este canto, hermanos. Pues sería todo, hermanos. Pues sin más, yo creo que le vamos a dar el tiempo al hermano para que él continúe con el orden de culto, ¿eh? Bueno, hermanos, los invito a ponernos de pie nuevamente para cantar el himno número 510, la bienvenida. Amén. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos,
bienvenidos los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, volvernos a reunir, bienvenidos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a continuar ahora con las ofrendas. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias por la oportunidad que nos da de poder dar un poco de lo mucho que nos ha dado. Bendiga a la hora alegre, como dice su palabra, y que cada uno de ellos lo puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque usted ama a la hora alegre. Bendiga las ofrendas, el que no pueda dar, también bendígalo y provea para sus necesidades. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos ahora a cantar el himno número 322. Puestos de pie, por favor. Cantar el himno número 322. Háblame más de Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tiendan mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Amén. Pues vamos a cantar el último himno, hermanos. Después de este himno vendría un especial de los niños. Y vamos a cantar el himno número 364. 364, día en día.
y como tus días serán tus fuerzas. Deuteronomio 33, 25. Pueden tomar asiento, hermanos. A continuación sigue el especial, hermanos. Que se preparen. Gloria de Dios. Gloria de Dios. Gloria de Dios. De Dios es maravilloso el amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios. Es maravilloso. Oh, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan ancho que no puedo estar a un lado de él, profundo que no puedo estar abajo de él. Grande es el amor de Dios, el poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es maravilloso,
Muy bien, hermanos. ¿Verdad? Muy buen trabajo de los muchachos. Gracias por los maestros, ¿verdad? Y pues, hermanos, sigan orando por nuestros niños. Van a ir a sus clases ahorita. Allá, hermanos, déjenme encuentro. Muchos libros. Bueno, hermanos, vamos a estar en el libro de Mateo. En el capítulo 14. Vamos a estar ahí estudiando estos versículos, así que si por favor es tan amable de buscar Mateo capítulo 14, de los versículos 22 al versículo 33. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23, hermanos, si según lo van encontrando, si es tan amable de ponerse de pie. Vamos a leerlo, estos versículos de una forma alternada. Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 33. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y así sucesivamente. Y en el último todos lo leemos al mismo tiempo. Así que dice ahí la palabra de Dios, hermanos, Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué te asustaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Todos entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, le pido una bendición por su palabra y ayúdame a ser un buen instrumento. Háblanos a todos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, pues este es el mes de la fe. Así que vamos a estar hablando de la fe. Realmente, hermanos, hay mucho que decir acerca de la fe. Muchas cosas que pues en un mes no terminaríamos. Podríamos hablar todo el año acerca de la fe, hermanos. Y como se habrá dado cuenta, pues ya llevamos, este es el tercer mes. El mes anterior hablamos acerca de él, ¿sí se acuerdan? Del amor, amén. Y el mes anterior acerca de arrepentimiento. Muy bien, entonces arrepentimiento, amor, y ahora vamos a hablar de la fe, hermanos. ¿Por qué, hermanos, es importante la fe? Bueno, ahí empieza todo, hermano. Todo empieza con la fe. Y quiero hablarles acerca de una fe reflejada incompletamente. Una fe reflejada incompletamente. Lo vemos aquí en estos versículos. Así que hablar de la fe es algo fácil, hermanos. Realmente podemos hablar de la fe mucho tiempo acerca de esto. Es fácil, realmente. Yo le puedo decir, hermanos, la fe es así, 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 así. Y esto es así, así. Pero experimentarla es el problema. Ahí es donde hay problema muchas veces cuando experimentamos o nuestra fe es probada. Una fe que no es probada es una fe que no vale la pena, hermano. Es como usted si usted dice que sabe mucho acerca de, por ejemplo, sea automotriz, lo que sea, y le presentan un examen, el examen se va a dar cuenta si realmente usted sabe o no sabe. Entonces, es lo mismo, una fe que no es probada, pues no sirve de nada.
Porque, ¿por qué es que tenemos tantos problemas nosotros experimentando la fe? Cuando llega el tiempo, ¿verdad? ¿Será porque es muy simple muchas veces? Hablar de la fe es algo tan simple. Toda la vida cristiana, hermanos, depende de la fe. En este caso, ¿verdad? Hablamos de la fe en Cristo. El mundo secular, o sea, el mundo que no es creyente, también tiene fe, hermanos. Todos tienen fe en algo. Fíjense, el ateo que dice que no cree en Dios, cree que no hay Dios. Eso es fe, ¿verdad? Él cree que no hay Dios. Eso es fe. Muchos tienen fe en muchas otras cosas, pero en cosas diferentes, hermanos, Dios nos deja muy claro en su palabra, hermanos, que la fe es algo que todos tenemos en algo. Y para empezar vamos a hablar lo que es la fe, ¿verdad? Si usted se dio cuenta, ¿verdad? En las pantallas ahí apareció el versículo más famoso, más conocido, que muchos se lo saben de memoria, que habla acerca de la fe, que es Hebreos 11:1, ¿verdad? Que dice, hermanos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En dónde empieza la fe, hermanos? Bueno, vamos a ir ahí a Hebreos entonces, pues si vamos a estar aquí, hermanos, no pierda su tiempo, pero vamos a estar, no pierda su lugar, perdón, pero vamos a ir al libro de Hebreos 11, porque realmente la mayoría del tiempo vamos a estar hablando, pues fe en el libro de Hebreos es el que nos habla de todo eso, hermanos. No solamente nos dice qué es la fe, pero nos da ejemplos y nos muestra, ¿verdad?, las personas que sufrieron por la fe. Pero fíjense, hermanos, y de este versículo vamos a hablar lo que es en la tarde también y el miércoles, si Dios no viene antes, ¿verdad? Pero fíjense el versículo 3, hermanos, dice, por la fe entendemos haber sido constituidos, Hebreos 11:3, el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿en dónde empieza la fe, hermanos? Empieza con la palabra de Dios. Ahí empieza la fe. ¿Se acuerdan de Génesis 1:1? ¿Verdad? Génesis 1:1 es un versículo que, ¿verdad?, los niños se lo saben también. Fíjense, hermanos, todos estos versículos y estas cosas que estamos viendo, que vamos a repasar, son cosas que a lo mejor ya no sabemos de pequeñito, pero no hemos profundizado y a veces no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado. Y es que, hermanos, la vida cristiana en cuanto a las cosas de Dios es algo repetitivo. Si queremos que se nos quede algo, tenemos que estar ahí repitiendo lo mismo. Cantamos los mismos cantos, hermanos. Si así no se sabe el mismo canto, ¿verdad?, que no hemos cantado ya como más de 10 años, ya pues qué onda, ¿verdad? Algo está pasando ahí, ¿verdad? Pero somos repetitivos, casi en nuestro trabajo es casi la misma secuencia para poder aprender. En cuanto a las cosas de Dios, es necesario recordar otra vez las mismas cosas para ponerlas en práctica, hermano, no nada más bueno, no me acordaba de eso, ¿verdad? Entonces, Génesis 1:1, hermano, dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, hermanos, Génesis 1:1 es el principio de todo. Si usted no tiene problemas creyendo Génesis 1:1, usted no va a tener problemas creyendo toda la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Usted vive aquí en la tierra, usted es parte de la creación de Dios. En el versículo, ¿verdad?, en los versículos 26, ahí habla acerca de la creación del hombre. Y vamos a hablar un poquito más de eso también en la tarde, hermanos. Vamos a hablar acerca de lo que es la evolución versus la creación un poco. Pero, hermanos, Dios creó todo. La Biblia dice que todo lo que existe es de Él. A veces las personas piensan que nosotros tenemos las cosas porque nosotros somos fuertes, somos inteligentes y bla, 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 ¿verdad? Pero, hermanos, realmente es porque Dios nos los ha dado. La única cosa es que hay personas que lo reconocen y hay personas que simplemente no lo quieren reconocer. Pero el hecho de que ellos no lo reconozcan no quiere decir que no sea cierto. Así que, hermanos,
Ahí empieza todo. Usted no debería tener problemas. Si cree en Génesis 1:1, va a poder leer todo lo que la Biblia dice. Tiene sentido, hermanos, esto de Génesis 1:1. Ahora en Romanos 10:17, otro versículo que lo hemos escuchado, dice ahí, hermanos, usted puede ir ahí, pero Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué muchas veces nosotros no tenemos fe? Decimos, Dios, ayúdame, necesito que me des fe. Y Dios te dice, escucha la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Cuando tengas la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, escúchala. Es algo repetitivo y uno puede tener fe, hermanos, pero uno tiene que escuchar la palabra de Dios. Y eso, hermanos, eso que dice aquí, Romanos 10:17, está escrito en su Biblia. Dice ahí, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Lo cree usted eso, hermano? Amén. Y si lo cree, hermanos, entonces usted y yo nos deberíamos de saturar, de llenar de la palabra de Dios. Porque si lo creemos, lo vamos a hacer. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué es bueno saturarnos de las cosas de Dios? Bueno, para cuando enfrentemos cualquier situación en la vida. A veces nos sentimos solos, tristes y desamparados. Y usted dice, Salmos 46:1, Dios es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué, hermano? Porque lo tiene aquí en la palabra de Dios. Yo siento que Dios no está conmigo. Dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe, en Romanos 8:1, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Pero es que necesito ir con alguien y decirle mis problemas. Y dice la palabra de Dios ahí en Timoteo, dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, hombre. Entonces, hermanos, esos versículos que nosotros nos aprendemos, que nosotros tenemos en nuestras mentes, nos van a ayudar cuando estemos enfrentando cualquier situación en la vida. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra de Dios, porque sabemos que Dios no miente, porque sabemos que Él cumple sus promesas. O ya sea, hermanos, al compartir el Evangelio. Si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes pueden compartir el Evangelio con otras personas? Me diría a mí qué tanto usted conoce de la palabra de Dios. ¿Cuáles versículos usted puede usar para compartir el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Dónde podemos ver el Evangelio descrito tal y como dice la palabra de Dios, sin que nadie se lo invente? ¿Verdad? Entonces, hermanos, a veces nosotros tenemos temor de compartir el Evangelio porque no conocemos la palabra de Dios. Simplemente es por eso. No conocemos y ¿qué le digo? ¿Y qué tal? Y me preguntan si Adán tenía ombligo o no. ¿Qué les digo yo? ¿Verdad? Pues no le diga nada, si no sabe nada. La mejor respuesta que usted puede dar cuando no sabe nada es, no sé nada, no sé. ¿Para qué se la va a dar ahí buscándole ahí quedar bien con la persona, verdad? Si no sabe, solamente hable lo que usted sepa. Así que compartir el Evangelio, o ya sea defenderlo, sea salud, sea enfermedad, problemas en el matrimonio. ¿Cuántos problemas hay en los matrimonios hoy en día, hermanos? Y la palabra de Dios tiene la respuesta a todo eso. Primera de Corintios 7 habla de todo eso. O problemas en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabrá cómo enfrentar cada situación en su vida si está saturado con la palabra de Dios y si la cree. Porque una cosa es que se la sepa y otra cosa es que la crea. Y aquí, hermanos, tenemos la historia de Pedro, el intrépido Pedro, ¿verdad? El discípulo más intrépido y además uno de los más débiles, podríamos decir, de los 12 en la fe. Pero luego eso cambió más adelante en el libro de Hechos, cuando él predicó, si usted se acuerda, dice la palabra de Dios que él predicó y más de 3,000 almas fueron salvas por la predicación de este discípulo o este apóstol de Dios. O sea, su fe, hermano, la de Pedro, como vemos en estos versículos, parece estar incompleta, pero más adelante vemos que él fue usado grandemente por Dios, hermanos. ¿Y qué es lo que les queremos decir? ¿Qué es lo que les quiero decir, hermano?
que en todos nosotros tenemos una fe incompleta en ciertas áreas, pero eso no quiere decir que nos quedemos iguales, hermano. Tenemos que avanzar. Jesús había hecho el milagro, aquí regresándonos a Mateo 14, hermanos. Jesús había hecho el milagro de alimentar a más de 5,000 personas y uno creería que eso era suficiente para una lección de fe. 5,000 personas, dice la palabra de Dios, 2 panes, 5 peces, fueron los que, y Dios multiplicó todo eso. ¿Cómo lo hizo? Por eso se llama milagro, hermano. Fíjense, hermano, los milagros no se explican, solamente se creen, ¿verdad? Entonces Dios fue lo que hizo, un milagro. Tuvo que haber fe, hermanos, ahí, y una victoria en nuestras vidas no significa el final de la guerra. A veces podemos salir triunfantes en alguna área, pero eso no quiere decir que la guerra se terminó, hermanos. Sabemos que vamos a pasar batallas y batallas en nuestras vidas, y en algunas vamos a perder, en algunas vamos a ganar, pero hermanos, hasta el final de la guerra, cuando Cristo venga por nosotros, entonces es que vamos a poder tener la victoria final. Podemos pensar que ya somos salvos y pues todo lo demás será más fácil, pero no es así. Si usted desea estar como Pedro cerca de Jesús y seguirlo, fíjense, hermanos, 2 de Timoteo 3:12, dice la palabra de Dios, ahí en 2 de Timoteo 3:12, si usted desea terminar como Pedro y seguir a Jesús cerca de él, dice la palabra de Dios, que todo aquel que quiera vivir piadosamente, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Sí lo encontraron o no? ¿Okay? Padecerá persecución. Si usted quiere servir a Dios, dice la Biblia, dice la palabra de Dios que va a padecer persecución. Si usted no está padeciendo persecución, lo más seguro es que no está viviendo para Cristo. Tengamos eso en mente, hermanos. Vamos a ver 3 cosas aquí en esta historia que vemos, ¿verdad? 3 cosas. Y primero, hermanos, vamos a ver que todo empieza con Jesús en nuestras vidas y termina con Él en la gloria. Es interesante, hermanos, fíjense que Jesús es el que los envió en la barca y les dice que se adelanten. Ahí en el versículo 22, Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos, Jesús los hizo a ellos, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Filipenses 1:6, hermanos, dice la palabra de Dios ahí, si usted puede ir ahí y buscarlo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó la buena obra, también, ¿qué, hermanos? La perfeccionará. O sea, Él la va a terminar. Jesús empieza algo, hermanos, y Él lo termina. No es como nosotros, que muchas veces empezamos algo y ahí lo dejamos a media, hay mal hecho, y ahí, bueno, hay que alguien más lo termine. Hermanos, sin embargo, Jesús todo lo que empieza, Él lo termina. Nos dice que Él comenzó la buena obra y Él la perfeccionará. Así que, querido oyente, que usted que ha puesto la fe en Cristo, Él lo ha puesto en una barca y Él lo va a llevar al otro lado del mar. Y en ese trayecto de fe, mis queridos hermanos, vamos a ver algunas cosas buenas y otras desafiantes, otras alentadoras, otras desanimadoras, mientras nosotros vamos en el camino cristiano. Vamos a ver, hermanos, según el versículo 24, dice la palabra de Dios, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así que vamos a ver que va a haber tempestades. Cuando vamos en la barca donde Jesús nos ha puesto en este camino de fe, va a haber tempestades. Y vaya que vaya a haber tempestades, hermanos. Problemas con las familias, problemas con los amiguillos, ¿verdad? Con los patrones. Cuando usted quiere vivir piadosamente, va a haber todo eso, va a azotarlo. Tendremos, hermanos, gloria a Dios, que tenemos la compañía de Jesús. Dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En medio de las tempestades, Jesucristo está cerca de nosotros. Pero también, hermanos, vamos a tener temor. No es fácil, hermanos, seguir el camino de Dios. El versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces
de miedo. Da miedo seguir a Jesús, hermanos. Por eso es que dice que la salvación solo los valientes la arrebatarán. Hay un montón de cobardes que no se quieren meter a esto del cristianismo, porque necesitan dejar de hacer muchas cosas que Dios manda en la palabra de Dios. Es más fácil ir con él, ahora como dicen, con el, ¿verdad? Con toda la onda, ¿verdad? Con todo el grupo, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿A dónde va gente? Con la gente, donde va la gente, ¿verdad? Allá va todo. Es más fácil eso, hermano. Yo recuerdo una vez, a mí me dijeron, me echaban carrilla. Bueno, carrillas se burlaban, ¿verdad? Me hacían bullying, pues, para que me entiendan. Es que esa es la nueva palabra hoy en día, ¿verdad? Y me decían, porque tú, que te échate una, ¿verdad? Hablando de tomar. Y siempre, que tú no eres hombre, que no sé qué, porque no te echas una bien fría, me decía. Y digo, no, le digo, yo creo que se necesita ser más hombre para no echarme una que para echármela. No, ya de ahí ya ni me dijeron nada y como que se enojaron, ¿verdad? Entonces, hermanos, porque no es fácil, hermano, cuando viene la carrilla, el bullying, todas esas cosas, uno tiene que aprender a pararse firme en las cosas que uno cree en la palabra de Dios. Eso es algo, hermanos, da miedo a veces da miedo decir, no, yo no creo eso, no, yo no quiero ver eso, no, yo no quiero escuchar eso. A veces se necesita valor, hermanos, más para ser cristiano que para no ser. Cualquier persona puede vivir una vida ahí tirada, ¿verdad?, a las cosas del mundo. Cualquiera puede hacer eso, pero ya hay muchos de eso, hermano. Ya no necesitamos más gente así. Necesitamos gente firme, gente íntegra, hermanos. Así que va a haber temor, pero tendremos la voz de Dios hablándonos. Quizás no como a ellos, hermanos, pero la tenemos ahí en nuestras manos. Es la palabra de Dios. Tendremos dudas acerca de Jesús. Fíjense el versículo 28. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oye, tenía duda, fíjese, escuchó la voz de Dios y aún así él tenía duda que si él era Jesús. Así que va a haber dudas, hermanos. Pero Dios, ¿sabe cómo se nos quita las dudas, hermanos? Volviendo a escuchar la voz de Dios. El versículo 27 dice, tened ánimo, yo soy. ¿Sabe por qué muchas veces vivimos una vida en dudas y dudas? Porque no escuchamos la voz de Dios, porque no estudiamos la palabra de Dios. Yo tenía dudas, hermanos, en cuanto a la salvación, hermanos, pero la palabra de Dios ahí dice en 1 de Juan 5:13, y vamos a ir ahí, ¿verdad?, para que usted lo mire. 1 de Juan 5:13, dice la palabra de Dios, estas cosas. Si estamos ahí, hermanos, a lo mejor estoy yendo un poco rápido, pero fíjense, hermano, estas cosas os he escrito, o sea, están escritas, ahí las tiene usted en sus manos, a vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Dice, a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es usted y yo. ¿Cuáles son esas cosas, Juan? Bueno, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense, hermano, que ahí no dice para que sintáis que tenéis vida eterna. Dice para que sepáis, conocimiento. Por eso la salvación, hermano, no es algo de sentimiento. Que yo me siento salvo hoy, gloria a Dios, aleluya, voy al templo y bla, bla, bla. No, hermanos, porque al día siguiente alguien se siente mal y algo le pasa y no, ya no quiero ir para allá. Entonces la salvación no se basa en lo que usted y yo sentimos, se basa en lo que sabemos. Pero yo sé, ¿verdad?, que mi vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Cómo lo sé? Por la palabra de Dios. La duda va a venir, hermanos, pero entre más usted escuche la voz de Dios a través de la palabra de Dios, esas dudas se van a ir quitando. Entonces, hermanos, es necesario escuchar la voz de Dios. El versículo 29, una vez más le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así que, hermanos, todo empieza con Jesús en nuestras vidas y va a terminar con Él en su gloria. Eso es lo que vemos aquí. Y en segundo lugar, les quiero compartir que nuestra fe tiene que avanzar, hermanos. Tiene que crecer, tiene que madurar. No podemos seguir iguales, hermanos.
No podemos vivir iguales, no podemos actuar iguales que la misma manera que hace unos 10, 5 años hacia las cosas de Dios. No podemos tratar a Dios de la misma manera si nosotros decimos que creemos en Dios. Tenemos que avanzar. Versículo 29 y 30 dice, y le dijo, ven, y descendiendo Pedro sobre la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjense, hermanos, ya recibió el llamado por segunda vez, entonces ahí sí fue, dice que descendió de la barca y luego andaba sobre las aguas. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vemos a Pedro dudando después de experimentar una muestra de fe en Jesús. Fíjense, empezó a caminar, pero dudó. Por eso fue que dijo, Señor, sálvame. O sea que era una fe incompleta. Creo que todos tenemos fe en Dios. Si yo les preguntara, todos afirmarían eso. Y qué bueno, ¿verdad? Que todos tenemos fe en Dios. Si está aquí en la casa de Dios es muestra de eso. Pero ¿qué tanta fe tenemos en la palabra de Dios? En lo que Dios nos dice. Al parecer, Pedro tenía poca fe. Su fe era incompleta para Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque no alcanzó a llegar hasta donde estaba Jesús, porque hubieron dudas. Su fe fue incompleta, y fue incompleta por todo lo que estaba pasando alrededor. ¿Por qué es que tuvo poca fe para llegar hasta nuestro Señor Jesucristo? Pedro, sería la pregunta. ¿Por qué, Pedro? Si ya te habías aventado ahí, ya habías caminado unos cuantos pasos, ya casi estabas ahí cerca. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tu fe no fue suficiente para llegar a Jesús? Bueno, yo creo, hermanos, que es por la misma razón que muchos creyentes no son fieles a la casa de Dios. Por esa razón, hermanos, también Pedro no pudo llegar ahí. Tenemos, y aquí voy a hacer, hermanos, una pausa un poquito más grande, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque quiero hablar un poco de las cosas, hablando de la casa de Dios, ¿verdad? Tenemos en tan poco la iglesia de Cristo, por la cual Cristo murió. Estamos hablando de la iglesia local, hermano. Yo sé que está la iglesia universal y la iglesia local, pero no vemos la iglesia como algo espiritual. No lo vemos así, hermano. Fíjense, hermano, la casa de Dios o la iglesia lo vemos como ya algo, un comercio. O sea, un tiempo ahí para pasar el tiempo, para sentirme bien. Fíjense, hermano, la iglesia somos nosotros, somos todos nosotros. Cristo murió por todos nosotros, pero no lo vemos como algo espiritual, hermanos. ¿Por qué decimos eso? La gente cambia de iglesia hoy en día como cambiarse un calcetín, se la cambia. Por cualquier cosa, por cualquier tontería, la gente cambia, hermanos, de una iglesia a otra. ¿Por qué? Porque lo vemos como cualquier otro lugar. Hermanos, hoy en día no se mira un compromiso con la iglesia de Dios. Fíjense, yo he leído la Biblia, hermanos, si usted sabrá, ¿verdad? Las cartas que escribió Pablo, las cartas paulinas que son desde Romanos hasta el libro de, bueno, pues está hasta, yo creo que es hasta Hebreos, se considera una de las cartas. Pero hermanos, todas las cartas iban dirigidas a iglesias, ¿verdad? La iglesia en Tesalónica, la iglesia en Colosas, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Galacia. Y fíjense, hermanos, yo no he mirado ahí que Pablo diga, pues en esta iglesia de Tesalónica un hermano se fue a la de Galacia, porque allá en la de Tesalónica un hermano no le saludó. Yo no le he mirado, hermano, ¿verdad? No sé, a lo mejor usted miró ahí uno de Galacia yéndose a Colosas, yo no sé. De hecho, hay uno que lo regresó allá con su amo, que fue a Filemón, que allá lo encontró en la casa, y vete allá con tu patrón, ¿verdad? Allá regrésate, ¿verdad? La iglesia que está allá. Al contrario, Pablo los regresaba donde ellos pertenecían. Pero yo no miro eso, hermano. Y hoy en día la iglesia, los que somos nosotros, las personas que se congregan en la iglesia, un día están aquí, otro día están allá, otro día están acá. Hermano, y no me venga a decir con que la iglesia, ¿verdad?
Pues es que la iglesia universal, ¿verdad? La iglesia universal es en todos lados. Sí, eso es cierto. Cuando Cristo venga, hermanos, Cristo va a venir por una sola iglesia. Esa es la iglesia universal. Hermanos, y hay muchas personas que son salvas y son de cualquier otra denominación, pero Cristo va a venir por ellos porque ellos pusieron su fe en Cristo Jesús. Eso es lo que se llama la iglesia universal. Pero, hermanos, existe la iglesia local. Ese es donde usted vive o donde usted se congrega. Eso es la iglesia local. Hermanos, y a esa nosotros tenemos que ser fieles mientras estemos aquí en la tierra, hermanos. No lo vemos como algo espiritual. La gente se va, ni a Dios dice. Ya ahorita es como en los trabajos, ¿verdad? Muchos los despiden con un mensaje de texto. Estás despedido, no vengas mañana. Te lo mandan ahí el domingo a las 10 de la noche, ¿verdad? Ya que alistaste tu lonche. Pero vemos, hermanos, que y eso se mira también en la iglesia. La gente se va y se hace miembros por aquí enfrente y se van por la puerta de atrás. ¿Dónde está, verdad, el valor que le damos a la iglesia de Cristo? Fíjense, hermanos, aquí en Efesios, capítulo 5, versículo 24, vamos a ir ahí, lo que dice Dios acerca de la iglesia. No lo dice acerca de las hermanas, del matrimonio, pero lo dice acerca de la iglesia. Efesios, capítulo 5, y dice el versículo 24 y 25. Dice Efesios 5, 24 y 25. ¿Estamos ahí, hermanos? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aunque esto se usa muchas veces para hablar del matrimonio, y es correcto, hermanos, pero el énfasis aquí no es en el matrimonio, es entre Cristo y la iglesia. Ese es el énfasis. Cristo amó la iglesia y se dio a ella, hermanos, hasta el punto de dar su vida por ella. Ese es el amor que Cristo tiene por su iglesia. ¿Y dónde está el amor que nosotros le damos a? Es algo espiritual, hermano. La iglesia de Dios es algo espiritual, no es algo que tenemos que tener en tan poco, hermanos. ¿Qué tanto ama usted a la iglesia de Cristo? Se mostrará en su fidelidad, se va a mostrar en su trabajo en ella. Así que no me venga a decir que es importante para usted la iglesia de Dios si no está aquí cuando las puertas están abiertas. Si llega tarde, si no apoya en las actividades como testificar, si te vas después de que alguien o algo no te gustó, te pregunto, ¿por qué muchas veces no dejamos a los hijos, a nuestros cónyuges, después de que, ¿verdad?, nos peleamos a cada rato? ¿Por qué no los dejamos? Porque los amamos, ahí estamos, ¿verdad? Tratamos de arreglar los problemas familiares y seguir adelante. ¿Por qué muchas veces hoy en día tantas cosas negativas que vemos en las redes sociales, hermanos? Cosas que difaman el cristianismo, difaman a muchas personas de diferentes, ¿verdad?, áreas. Y sin embargo, hermanos, nosotros seguimos ahí en las redes sociales viendo otras cosas. Vemos las que nos gustan, ignoramos las que no nos gustan, nos enojamos por esas que no nos gustan, pero ahí seguimos, ¿verdad? Nos insultan, se burlan de la cultura, de la forma de ser, pero ahí sigue viendo las redes sociales, no la corta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te alejas de la iglesia cuando algo no te gusta? ¿Por qué mejor no buscas la manera de arreglar las cosas? ¿Por qué? Porque tu fe no es suficiente para creer que es algo de parte de Dios. ¿Realmente amas a la iglesia de Dios? Fíjense, hermanos, ahí en Hechos 2, que adelantito, vamos a ir. Hechos 2. Normalmente esto pues yo lo traigo en la tarde, hermano, pero pues como mejor ya no lo voy a ver en la tarde, pues voy a aprovechar ahorita, ¿ven? Ok, vamos a ir, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Vamos a ir, hermanos. Quiero que miren esto aquí muy interesante. Hechos 2, 46 y 47. Dice la palabra de Dios, y perseveraban unánimes cada día
¿Dónde, hermanos? En el templo, hermanos. Dice ahí, cada día. Usted y yo nomás es una vez o 2 veces a la semana y a veces ni venimos. Imagínate estos cristianos de antes, cada día. Y luego partiendo el pan, eso sí lo hacemos, ¿verdad? En las casas, bueno, cuando me invitan, ¿verdad? Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y luego dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y fíjese, hermano, los versículos anteriores, en el versículo 40 y 42, dice, ahí mismo Hechos capítulo 2, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y fíjese el versículo 41, ahí vemos 3 cosas que hacían los primeros cristianos y que es algo que se debe de hacer hoy en día. Dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, son personas que fueron salvas, esas personas que fueron salvas, dice la palabra de Dios, fueron bautizados. O sea, después de que usted es salvo, usted debería ser bautizado conforme al mandamiento. Y luego dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fueron salvos, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Por eso es que nosotros practicamos lo que es la membresía de la iglesia. Si usted viene a la casa de Dios, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta, pero el pastor dice visitantes y en la tarde vamos a tener una junta a los miembros de la iglesia. Son aquellos que dijeron, yo quiero formar parte de esta iglesia, me quiero ser miembro de la iglesia, me quiero añadir a la iglesia y pasan al frente y se hacen miembros de la iglesia. Entonces usted es parte de la iglesia. Mientras usted no haga eso, usted siempre va a seguir siendo un visitante. Ahora, la Biblia nos manda, hermanos, y nos deja como ejemplo que cada uno de nosotros deberíamos de formar parte de una iglesia local. Usted se salva, usted se bautiza y usted se añade a la iglesia local. Eso es algo, un principio bíblico que vemos aquí. Así que no debería de pasar mucho tiempo para eso si usted entiende eso. Así que, hermanos, para estos creyentes la iglesia era importante. No era algo, voy a ir y ya cuando veo, me voy a perder un buen rato y si veo que me hacen mala cara, me voy y me busco otra, ¿verdad? No era así, hermanos. Salvados, bautizados y añadidos. Y después que se añadieron, dice que ya no los mirabas hasta el mes que venía. No, dice la Biblia, hermanos, perseveraban en la doctrina, de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, el partimiento del pan, en las oraciones. Hermanos, nosotros nos juntamos aquí los miércoles, oramos. Son pocos los que sabemos nuestras necesidades, porque no todos vienen los miércoles. Y a veces no sabemos que la hermana, ¿verdad? La hermana Domínguez la llevaron al hospital, que el hermano tuvo que ir al hospital, que aquel se fue de viaje. No sabemos. ¿Por qué? No hay comunión los unos con los otros. ¿Y por qué no hay comunión los unos con los otros? Porque no estamos aquí, hermano. Porque la iglesia no es importante como a veces nosotros decimos que sí creemos en ello, hermanos. ¿Qué tal, verdad? ¿Qué tal estamos en esa área, hermanos? Para estos creyentes era importante. ¿Qué tal para usted? Es más, hermanos, yo voy a pasar al siguiente, ¿verdad? El hecho de que muchos cristianos puedan ver el culto o los servicios en internet, eso no significa que no te tengas que congregar. Ahora, estoy hablando, hermanos, de personas que pueden venir, ¿verdad? Pueden venir a la casa de Dios y en lugar de eso se quedan y se sientan a ver el servicio por internet. Y esos cristianos no se congregan. Hay un montón de cristianos, hermanos, que dicen ser cristianos, que creen según la palabra de Dios, hermanos, pero no se congregan. Fíjense, hermanos, si aquí, yo me pregunto muchas veces, no es lo mismo ver un servicio por internet, no es lo mismo. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, por aquellos que les pueden, ¿verdad? Que no pueden y que llegan a otros lugares. Pero no es no tiene la misma reverencia que cuando está en la casa de Dios. Se va a sentar ahí en el sillón, en el teléfono o la televisión donde lo pongan. A lo mejor ni la Biblia va a abrir, ¿verdad? No es lo mismo, hermano.
Si aquí en la casa de Dios muchas veces batallamos para que, ¿verdad?, las personas tengan compostura, porque se supone que le vamos a dar un tiempo a Dios. Imagínense allá. No hay respeto, hermanos, para las cosas de Dios. Así que, hermanos, eso de lo de internet, ya está bien, hermanos, hizo su trabajo y todo eso, nos ayudó, gloria a Dios por eso, pero no es lo mismo. Y eso no es excusa para que, si usted es cristiano, no se congregue y no tenga una iglesia local donde usted pueda participar. El internet, predicación, cantos, enseñanzas, no reemplazan el mandamiento de Hebreos 10:25, hermanos, que nos sabemos que dice, no dejemos de congregarnos como algunos. Yo sé que la Biblia no se cambia, hermanos, y verdad, hay que Dios me perdone, verdad, pero yo podía decir ahí, como muchos tienen por costumbre. Hoy en día, muchos ya tienen la costumbre de no congregarse en la casa de Dios. Hermanos, el mandamiento es claro, no te dejes de congregar. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Ahí te vas a exhortar, ahí te vas a animar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Hasta dónde llevas tu fe? ¿Hasta dónde llega nuestra fe, hermanos? Si tu fe no te puede llevar a la casa de Dios, como decía el hermano, ¿verdad?, Adrian Rogers, y estar ahí a tiempo, ¿cómo crees que tu fe te va a llevar al cielo? Si tu fe no te lleva a la casa de Dios, dudo que te vaya a llevar al cielo. La casa de Dios es algo visible, hermanos. El cielo, ¿quién ha ido al cielo? Sabemos que el cielo es el trono de Dios. Creemos que vamos a ir allá cuando moramos porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero no lo hemos visto, hermanos. Pero creemos eso. Y la casa de Dios que la tenemos aquí, que está abierta, no podemos venir. Hermanos, si vivimos en un país donde todos tienen automóviles, todos, por muy pobre que sea la persona, tiene ahí su carrito. Y es más, se ofrecen rides, ¿verdad? Sí, un ride, ¿verdad? Un aventón, ¿verdad? Para aquellos que no tienen. El pastor dice, no va a haber culto, hermanos. No, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno, ahí por internet, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Con sus palomitas, ¿verdad? Que esperando el estudio del pastor, ¿verdad? Hermanos, realmente, hermanos, es algo que a veces nosotros no tomamos en serio, hermanos. Creemos en cosas que no hemos visto, pero en las que vemos, batallamos en ser obedientes. ¿Por qué Pedro no llegó hasta Jesús? Bueno, hermanos, por la misma razón que tú no tomas en serio las escrituras. La escritura, hermanos, la lectura diaria de la palabra de Dios. Tu fe no es suficiente para leerla todos los días, solamente los domingos y de vez en cuando. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, ¿por qué no la leemos todos los días? Porque nuestra fe no es lo suficientemente, hermanos, fuerte para hacerlo y solamente lo hacemos de vez en cuando. Hermanos, y de pasada déjenme le digo, ¿verdad? Ya que estamos aquí en este tema, y yo creo que ya a lo mejor no lo voy a volver a ver hasta en la tarde. Hermanos, la Biblia dice escudriñar las escrituras, ¿verdad? Yo entiendo que la tecnología y todo eso, ¿verdad?, nos ha ayudado, pero usted debería traer su Biblia, hermano. No ver la palabra de Dios ahí en el teléfono, ¿verdad? Ahora, usted hace lo que usted quiera, ¿verdad? Pero hermanos, eso muestra también respeto a la palabra de Dios. Usted se pone a ver eso en el teléfono, la palabra de Dios, de repente, ¡ping!, ¿verdad? Sale una publicidad ahí, sale esto, le mandaron un mensajito y ya se desconcentra. La Biblia dice, escudriñad los teléfonos, las tabletas. No, dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, hermanos, los cantos se pueden pasar ahí, ¿verdad? Pero a veces yo he mirado muchas iglesias que hasta ponen los versículos ahí. Ya la gente, ¿para qué llevo yo Biblia si me lo van a poner como quiera, verdad? Por eso es bueno, abran sus Biblias y vamos a ir ahí. Abra su Biblia, despegue las hojas, ¿verdad? Para que pueda verlas, hermanos. Así que
¿Por qué Pedro dudó y no alcanzó a llegar hasta Jesús? Por la misma razón de que tú no has llevado almas a los pies de Cristo y no las has discipulado como manda Mateo 28, 19. Fíjense, hermano, que la Biblia dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, y enseñándoles estas cosas. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que tú ganaste un alma para Cristo y la discipulaste? ¿Dónde está? Tú dices que Dios salva, que Dios perdona pecados, que Él nos, ¿verdad? Nos va a dar vida eterna. Tú lo crees, pero si lo crees, ¿por qué no lo compartes? ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde están esas almas? Entonces, hermanos, nuestra fe no está completamente y necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Y aquel que no es creyente, fíjese, aún aquel que no es creyente, que dice que cree en Dios, tú vas allá al mundo afuera y le preguntas, ¿crees en Dios? Sí, pero no lo aceptan como su Salvador. No, yo sí creo en Dios, pero así, a mi manera. Pero la Biblia ya dejó una manera, hermanos. Ahí en Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la manera de Cristo. Si tú dices a mi manera, lo siento mucho. Yo creo que la manera de Dios es mejor que la que tú piensas. Y la gente dice, cree en Dios, pero no lo acepta como su Salvador, porque su fe no lo lleva a Cristo, hermanos, ni estar con Él. Esta es una fe incompleta y tristemente insuficiente, ya que dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no se arrepienten, hermanos. Ellos no tienen parte con Cristo. Así que, hermanos, nuestra fe tiene que crecer, tiene que avanzar, tiene que madurar. Y por último, tu fe puede ser madura si acudes al Señor y a su palabra. ¿Recuerdas, hermanos? Ustedes yo creo que recuerdan Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La ayuda viene, hermanos, cuando clamamos a aquel que te invitó a cruzar el mar. Mateo 9:24 dice la palabra de Dios que le dijo, ven. Y vemos también, hermano, en Mateo 9:24, vemos a esta persona diciendo del Señor Jesucristo, ayúdame mi incredulidad. Este padre pidiendo ayuda en la fe que él quería tener. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por nuestro hermano Pedro, que no solo mostró su fe incompleta, sino que reconoció la necesidad y gritó, como lo vemos en el versículo 30 y 31, Señor, sálvame. Y en ese momento dice la palabra de Dios, Jesús extendió su mano. Si usted se da cuenta, hermanos, Jesús no extendió la mano a Pedro luego ahí cuando vio que se hundió. Lo pudo haber hecho, hermanos. Él pudo, bueno, se está cayendo, lo agarro, ¿verdad? Sería lo más lógico, pero no lo hizo. Si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo extendió su mano después de que Él dijo, Señor, sálvame. Hermano, usted y yo necesitamos clamar el nombre de Dios si queremos ser salvos, si queremos ayuda en cuanto a la relación que tenemos con Él, si queremos ayuda en cuanto a la lectura de la palabra de Dios, si queremos ayuda en cuanto a hablarles a otros de Cristo, usted tiene que pedirle esa ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Jesús extendió su mano. Gloria a Dios, ¿verdad? Por la misericordia que cuando nosotros estábamos, dice la palabra de Dios, hundidos, Él nos sacó, hermanos, Él nos salvó del pecado y nos sigue salvando del pecado, de la desesperación, de la duda, de las pruebas, de las tentaciones. Pero eso solo sucede cuando nosotros de corazón realmente le decimos, Señor, sálvame. Dice, hermanos, Romanos 10:13, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que lo invocare. Hay muchas cosas que necesitan cambiar en nuestras vidas, hermano. Si queremos seguir avanzando en este camino de fe, no podemos seguir iguales. Tiene que haber un cambio. Fíjense, hermano, en nuestros trabajos, si queremos ganar más, tiene que mostrar experiencia, ¿verdad? Conocimiento. No, pues el patrón no me sube, pues también no ha aprendido nada.
Todavía sigues en lo mismo, ¿verdad? Nomás pasándole la herramienta al que anda haciendo el trabajo. Y quieres que te den $5 más, ¿verdad? Pues qué onda, ¿verdad? No tiene sentido. Hermanos, y es lo mismo en las cosas de Dios. Si queremos que nuestra fe avance, tenemos que crecer, hermanos, porque si lo hacemos, Dios, ¿verdad? Vamos a poder mostrar eso hacia otros y seguiremos, hermanos. Pero si no, hermanos, seguiremos asistiendo de la misma manera que vino el domingo pasado, el miércoles pasado. Es más, usted va a seguir cantando los signos de la misma manera que lo cantaba antes, va a seguir sirviéndole a Dios de la misma manera que antes, va a ver las cosas de Dios de la misma manera que antes, va a leer la Biblia como antes, va a orar como antes, va a servir como antes. Nuestras vidas y la vida de nuestros familiares serán iguales. Y cuando lleguemos delante de Dios, daremos cuenta de todo lo que hemos hecho con lo que Él nos dejó. Le pregunto, hermano, le pregunto, amigo, ¿verdad? ¿Cómo está tu fe en esta mañana? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo la demuestras? ¿Qué tan lejos puedes llegar con esa fe que tienes? Sabemos que Pedro no alcanzó a llegar, pero gritó, sálvame. Ahora Jesús está dispuesto a extender la mano si nosotros clamamos a Él, hermanos. Él está dispuesto a ayudarnos y Él nunca nos va a dejar, pero necesitamos clamar y buscarlo a Él para nosotros poder seguir adelante creciendo en las cosas de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar con una oración y después le vamos a dar el tiempo a la invitación. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por su palabra, Padre, que nos deja aquí escrita, Padre. Realmente todos tenemos una fe incompleta, Padre. Le pedimos que usted nos ayude a poder avanzar adelante en este camino que usted nos ha dejado. Así como estamos puestos de pie, si Dios le habló a su corazón, ¿verdad? Venga al altar. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no diga, yo creo en Dios solamente. Entréguele su vida a Cristo. Si usted está aquí en esta mañana y Dios le ha hablado a usted, ¿por qué no le entrega su vida y su corazón a Él? Dice la Biblia que todo aquel que invocara el nombre de Dios será salvo. Si usted invoca el nombre de Cristo, usted cree en Cristo, que Él vino, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día de los muertos, dice la Biblia que usted será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no conoce a Cristo como su Salvador, hoy puede ser el día. Mañana nosotros no lo tenemos. Usted puede salir de este lugar y no es que esté diciendo que le vaya a pasar algo, pero accidentes pasan. Y a lo mejor hoy puede estar delante de la presencia de Dios. Y la única cosa que lo va a salvar de estar lejos de la presencia de Dios es que usted tenga a Cristo en su corazón. Y si usted conoce a Cristo como su Salvador personal, pero hay cosas que usted dice, yo quiero echarle más ganas en esto. Yo sé que ando batallando en ser más fiel a la casa de Dios. Yo sé que no he tomado la iglesia como Dios la ha tomado, que murió por ella. Yo sé que no estoy leyendo la Biblia de la misma forma que yo la debería de leer. Yo sé que no la estoy estudiando. Yo sé que no le he hablado a otros como debería de hablarle. ¿Por qué no le dice a Dios que le ayude? ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer las cosas mejores? ¿Cuántos diría, hermano, ore por mí, verdad? Ore por mí. ¿Por qué no levanta su mano y dice, hermano, ore por mí? Ore por mí, yo quiero hacer las cosas mejor, yo quiero ser más fiel, yo quiero demostrar mi fe como debería de hacerlo. Ore por mí, ¿verdad? Ore por mí. Padre Santo, yo también levanto mi mano junto con mis hermanos. Yo sé, Padre, que no hago las cosas como debería hacer. Gracias le doy por esas manos sinceras que se han levantado. Y te pido, Padre, que usted los ayude a ellos de una forma muy especial. Ayúdenos, Padre, a ser más fieles. Ayúdenos a tomar más en serio las cosas suyas. Ayúdenos a ver las cosas como usted las está mirando.
Bendiga pues a estos hermanos, a estas hermanas que le han levantado su mano, y bendígalos de una forma muy especial, Padre, y ayúdelos y ayúdenos a seguir adelante este camino hasta que usted venga por nosotros. Gracias por todo. En sus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros. Estaremos aquí en la tarde, ¿verdad?, hasta las 6 de la tarde. Vamos a seguir hablando acerca de la fe, acerca de la evolución, ¿verdad? Aquellos que les gusta hablar un poco, no mucho vamos a hablar de eso, pero un poco, amén. Pero bueno, estaremos aquí a las 6 de la tarde y sin más, ¿verdad?, le voy a pedir allá a nuestro hermano Nehemías, si es tan amable, que nos despida con una oración y después seremos despedidos de este lugar. Gracias, Señor, por ese resultado que ustedes se este día. Señor, ayúdanos a seguir con ustedes también arreglar lo que necesitamos que arreglar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a llegar a casa tu bien y ayuda a cada uno que ha venido a su templo. Por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, están despedidos.